días a todos, espero que me escuchen bien. Vamos a presentar primero, en primer lugar, al doctor Daniel Ezequiel Cotonaro, ¿sí? Él es defensor público de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, abogado, mediador con una especialización en mediación familiar, especialista en derecho de la defensa y garantías. Fue director de la Restitución de Derechos del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Fue responsable del punto focal de la provincia de Entre Ríos en materia de trata de niños, niñas y adolescentes y fue juez a cargo del despacho de familia número 4 de Paraná. Así que, doctor Daniel Cotonaro, le damos la palabra y lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas los que nos están acompañando. Muchas gracias a Ser Familia por Adopción por la convocatoria y por todo lo que vienen realizando en materia de adopción, que la verdad que es una tarea muy importante y tienen una relación muy estrecha con nuestra provincia. La verdad, es un vínculo muy importante y nosotros estamos muy agradecidos del Ministerio Público por la tarea que se viene realizando en esta temática tan sensible para todos los niños y las niñas de nuestra provincia y de nuestro país. Y bueno, y a todos los que nos están acompañando, como decíamos recién, incluso lo hablábamos con Mauro y el resto en la previa, en estos días tan fríos, levantarse un sábado a la mañana para escuchar un poquito de estos temas. De hecho, bueno, mi voz hace honor a estos días un poco de resfrío. Bueno, para empezar, un poco como decían recién en la presentación, yo soy defensor público hace un poco más de 5 años en la ciudad de Paraná. Ese es el rol que vengo desempeñando cuando un poco me hacen la convocatoria respecto al tema que se quería encarar en la reunión. Me pareció importante un poco marcar la realidad de nuestra provincia. Yo un poco eso es lo que quería referir. Disculpen. Perdón. Un poco lo que quería referir es que la realidad de nuestra provincia, obviamente que puede distar de la realidad de otras jurisdicciones respecto a estas dos instituciones y la institución del Ministerio Público de la Defensa donde me toca desempeñarme, porque realmente, propiamente el defensor del niño es una figura que existe a partir de la creación que le da la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral. Eso crea la Defensoría del Niño, que después de muchos años, por cuestiones más que nada políticas e internas legislativas, logra la cobertura del cargo en el año 2020 a través de la doctora Marisa Graham, que es la Defensora Nacional del Niño. Y eso tiene su réplica en algunas provincias de nuestro país: Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Misiones. Son 6 provincias que lo tienen, no lo tienen muchas. Hay algunas jurisdicciones con proyecto legislativo y de hecho, bueno, una de las tareas más importantes que viene realizando la Defensoría, y hace pocos días hizo una reunión en Buenos Aires, es tratar de que se replique esta figura del defensor del niño en las diferentes jurisdicciones provinciales. Pero realmente, como yo les decía, no es una figura que todavía haya logrado el alcance en todo el territorio de nuestro país, a pesar de los años que lleva, y de que no solo se creó en la ley nacional, sino que en general todas las jurisdicciones provinciales tienen su ley de protección integral de niñez con similares características. La ley de protección integral en nuestra provincia es muy parecida a la ley nacional. Nuestra provincia tiene la ley 9861 y no se ha creado la figura del defensor del niño. Santa Fe lo tiene, por ejemplo, bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo. También eso difiere mucho, o sea, dónde está anclada la figura. En algunas depende del Poder Ejecutivo, en algunas depende del Poder Legislativo. Eso también no es igual en todas las jurisdicciones, pero también lo que hay que tener en cuenta es que la figura tiende más a un rol de promoción de derechos, de supervisión de prácticas,
de auditoría, de control. Realmente es una tarea muy importante que viene llevando la doctora Graham en esta primera etapa, que sería como una etapa fundacional. Estamos hablando de una tarea que lleva alrededor de 2 años recién en el cargo, pandemia de por medio además, pero es diferente del rol que me toca desempeñar junto a otros compañeros en la provincia y en la ciudad como defensor público, que es mi cargo, dentro del marco del Ministerio Público de la Defensa, que ese es el rol que yo desempeño. Nosotros en la provincia no tenemos la figura del defensor del niño. Sí, existe el Ministerio Público de la Defensa, que nuclea, somos alrededor de 40 defensores en todo el territorio provincial, 7 en la ciudad de Paraná, yo soy uno de ellos. Nosotros, nuestro territorio, en la capital provincial, para que se den una idea, son alrededor de 350.000 habitantes, con 4 juzgados de familia en la cabecera, que es la ciudad de Paraná, y un juzgado con competencia en familia en Crespo, que es una localidad vecina a nuestra ciudad, en la que también nosotros nos desempeñamos. Esos son los juzgados en lo que tenemos actuación en materia de familia. Nuestro rol como defensor público está marcado por, obviamente, la ley provincial, que es la 10.407, tenemos autonomía a partir de la sanción de esta nueva ley, y nuestra incorporación también de la figura en la Constitución de la provincia de Entre Ríos, que se reformó en el año 2008, y en el Código Civil, que ya existía en el viejo código, pero a partir de la reforma del Código Civil del año 2015, se incorpora en el artículo 103 la actuación del Ministerio Público. Y de ahí un poco salen las funciones del Ministerio Público, si bien tienen también, ese es el marco general, porque obviamente el Código Civil rige para todo nuestro país, ese es el marco general, pero hay diferentes aristas también en las diferentes jurisdicciones provinciales. Es decir, esto el Ministerio Público global tiene diferentes modalidades de actuación en los ámbitos provinciales, como lo tiene también el Defensor del Niño, que como yo le decía en Entre Ríos no lo tenemos, como también el órgano proteccional tiene sus diferencias en cada una de las jurisdicciones provinciales. Por ejemplo, siempre hablando de Santa Fe, porque es una provincia muy, muy cercana a nosotros, digamos, desde nuestra ciudad, tiene, por ejemplo, diferentes niveles de intervención, se organiza de diferente manera. Nosotros se organiza a través de un consejo, que es el Consejo Provincial. Un poco como decía en la presentación, a mí me tocó estar a cargo de una dirección por casi 5 años. Entonces, bueno, eso como para que también se den una idea que esto que yo estoy contando tiene que ver con la realidad de nuestra provincia. Como así también la figura del abogado del niño, que eso yo no quiero avanzar demasiado porque lo va a desarrollar Mauro, pero nosotros tenemos nuestra propia realidad de la figura del abogado del niño, más allá que eso también tiene un marco general, porque el Código Civil también habla de cómo el niño tiene que tener un patrocinio, cómo puede actuar por sí mismo. Ha tenido un desarrollo muy importante también el Código Civil en lo que tiene que ver con la autonomía progresiva a través de la incorporación del artículo 26 y los derechos que puede ejercer un niño y un adolescente por sí mismo. Pero bueno, propiamente cómo actúa el abogado del niño tiene regulaciones diferentes en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Nosotros, como yo le decía, nuestra regulación en lo que tiene que ver con la actuación del Ministerio Público, marco está en el 103 del Código Civil, y la función específica del defensor público dentro de la ley 10.407, la ley provincial, el artículo 41. El artículo 103 lo que marca es un poco un doble rol que tiene el Ministerio Público, que es, hay una actuación que es complementaria, que tiene que ver con cuando intervención necesaria en todos los procesos que hay niños, niñas, adolescentes y personas con restricción a la capacidad o incapaces, que no sería un tema que viene a esta charla, pero bueno, eso es lo que marca el artículo. Y que sería cuando actúan los representantes legales, pero nosotros tenemos intervención obligatoria, incluso la no intervención puede causar la nulidad. O sea, para hacerlo en ejemplo gráfico, nosotros intervenimos diariamente en muchísimos expedientes donde hay situaciones
judicializadas de régimen de comunicación, cuota alimentaria, divorcio, filiación, y todo ese expediente tiene intervención nuestra como defensores. Es decir, se nos da intervención para que dictaminemos diferentes cuestiones, se nos convoca a las audiencias, participamos en las escuchas de los niños para escuchar su opinión sobre lo que se está por resolver, qué es lo que opinan respecto al proceso que se está desarrollando. Intervenimos con los equipos técnicos respecto a cuestiones determinadas, damos un dictamen final ante la sentencia. Bueno, eso en la parte de los expedientes donde sí hay una acción de los representantes legales de los niños, no es que no hay acción, pero nosotros tenemos intervención. Y después tenemos otra intervención que es principal cuando hay derechos de los niños que están en juego, pero no hay acción de sus representantes legales que serían los progenitores. Entonces ahí nosotros pasamos a tener una intervención que es principal, no es complementaria. Tenemos que actuar nosotros directamente, reemplazando el rol de los representantes legales, que puede ser en dos alternativas, que no actúan, como yo le decía recién, o que no tienen representantes legales, que puede ser casos que han fallecido los progenitores. Incluso se dan muchos procesos que nosotros pasamos a convertirnos de un rol complementario a un rol principal en el mismo proceso, porque a veces, por ejemplo, para dar un ejemplo puntual, se inicia un proceso de filiación porque el niño no ha sido reconocido por su progenitor, lo inicia la mamá, en el medio del proceso no lo insta más, queda paralizado, la mamá no lo continúa, hay un interés del niño, hay un derecho a la identidad, nosotros lo continuamos nosotros, pasamos a ser de ese rol complementario que teníamos porque la madre lo estaba llevando al proceso como representante legal, conforme el ejercicio de la responsabilidad parental, pasamos a tener un rol principal. Nosotros pasamos a ser quienes instamos el proceso. Eso es lo que tiene que ver con la intervención con los expedientes, básicamente. Después, obviamente que hay toda una intervención que es en la fase extrajudicial, donde nosotros desde la Defensoría intervenimos para garantizar derechos económicos, sociales y culturales de los niños y de los adolescentes que no llegan a cuestiones muchas veces judicializables, que en realidad es un poco el objetivo de nuestra línea de trabajo, que esto no llegue a judicializarse, tratar de instar la actuación de los organismos del Estado sin que esto llegue a una intervención jurisdiccional. Que muchas veces esto, para el común de la gente, está atravesado con que sí está judicializado porque nosotros estamos dentro del ámbito de tribunales. Entonces, en el común de la gente, ya una vez que ingresa a tribunales, entiende como que eso ya está judicializado porque nosotros estamos en el edificio de tribunales. No. Le cuesta, obviamente, poder incorporar que el judicializar implica que, porque se inicia un expediente, interviene una jueza de familia. Nosotros, mientras lo manejemos en la órbita de la Defensoría, sería una instancia extrajudicial. Más allá que sí, nosotros estamos para nada incluso en el mismo edificio del Poder Judicial. Más allá que en otras jurisdicciones no compartimos edificio, eso hace como que una vez que la gente ingresa al edificio de tribunales, es entendible, digamos, lo que piensa es que esto ya está judicializado, digamos. Y se realizan muchísimas audiencias de conciliación con progenitores de niños por estas cuestiones que yo le decía, que sería también una instancia como previa extrajudicial, que tiene que ver con cuota alimentaria, régimen de comunicación, filiación. Nosotros tenemos una intervención que también nos da el Código Civil, cuando se hace una inscripción de un niño que no tiene reconocimiento paterno, el registro civil nos comunica a nosotros que se ha inscrito un nacimiento y que no había un reconocimiento paterno. Nosotros convocamos a la mamá para instar o iniciar de parte del Ministerio las acciones necesarias a fin de garantizar el derecho a la identidad. Es decir, nosotros tenemos una intervención judicial, tenemos una intervención extrajudicial que tiene que ver con estas audiencias que se llevan a cabo, llamémosle audiencias de conciliación en diferentes cuestiones, aunque muchas de esas, si no se concilian, llevan a que se hagan acciones judiciales, que digamos que son acciones que las encabezamos nosotros, porque estamos hablando de situaciones, obviamente, de gente que carece de recursos económicos para tener un patrocinio privado, y ese es el rol un poco del ministerio, ejercer ese patrocinio, que también lo distingue, por eso digo, en la provincia de Entre Ríos,
de lo que tiene que ver con otros ministerios públicos. Nosotros también ejercemos el patrocinio de personas que carecen de recursos. Entonces es también un rol que ejerce el defensor. En cuanto a cómo juega el defensor con la figura del abogado del niño, nuestro rol de defensor público, que un poco como yo le vengo comentando, verán que es bastante amplia el campo de acción. Después, obviamente, tenemos todo un rol de actuación en lo que tiene que ver con las medidas de protección excepcional, que muchas de ellas desembocan en la situación de adoptabilidad en una posterior adopción. O sea, es un campo de acción muy, muy importante que tenemos ahí, incluso con visitas a la residencia socioeducativa donde se alojan los niños, una interacción muy fuerte con el Consejo, con el CONAF, que es nuestro organismo de protección, que es obviamente uno de los organismos con los que más se trabaja. Perdón. Uno de los organismos con los que más trabajamos, seguramente junto con el Registro Civil y ANSES, son el organismo con los que más trabaja la Defensoría. Pero en cuanto al paralelismo que tiene la figura con el abogado del niño, bueno, acá en la provincia de Entre Ríos, a partir de que se abre un debate respecto a darle cierta regulación a la figura, más allá de su existencia genérica, darle cierta regulación, bueno, se empieza a discutir y bueno, a nosotros nos toca una instancia muy importante. Yo formo parte de un espacio que es el Instituto del Derecho del Niño y del Adolescente, que es un espacio que tenemos junto a otros colegas dentro del Colegio de Abogado Provincial, un espacio que ya tiene 8 años de trabajo y bueno, en su momento lo formamos con un grupo de colegas que tienen, bueno, interés en esta temática. Fuimos convocados en su momento a esos espacios de discusión y bueno, se presentan cuestiones que creo que por haber compartido diferentes espacios se han dado en las diferentes jurisdicciones de, bueno, quién elige el abogado, en qué caso actúa, quién lo paga. Si lo pagan los padres, no estaríamos con un interés un poco ahí contradictorio respecto a que sea un interés propio del niño, sino que estaría más jugando con el progenitor. Entonces, todas esas cuestiones se generaron, hubo un proyecto de ley en su momento, impulsado por un senador, también dentro de un gran debate que está un poco en la parte de la doctrina, que es si el abogado del niño tiene que intervenir en todo proceso que intervenga un niño o un adolescente, es decir, hay un nene de 6 meses que tiene una cuestión, tiene que tener un abogado del niño, sí o sí, que hay una corriente doctrinaria que impulsa eso. Yo particularmente en ese sentido no estoy tan de acuerdo que eso sea de esa manera, o que en situaciones que los intereses de un adolescente estén comprometidos y se analice, y sea el adolescente, el niño, que lo pida, niño o adolescente con grado de madurez suficiente, o alguno de los actores jurisdiccionales que lo vea en el marco de su accionar, se presenta la intervención del abogado del niño, que es un poco la línea que terminó primando en una regulación que se termina finalmente no haciendo a nivel legislativo, sino que se hace por una acordada del Superior Tribunal de Justicia, que sería algo así como la Corte Suprema de la provincia de Entre Ríos, que en el año 2019 regula la figura, después de un proceso bastante interesante, de debate, y como yo le decía, incluso nosotros desde el Instituto de Derecho de la Niñez se nos da participación. Fue un año bastante productivo el año 2019 para la provincia, porque se regula lo que es la figura del abogado del niño, se incorpora un protocolo de escucha de los niños y adolescentes en el ámbito judicial, que para nosotros fue un avance muy importante respecto al respeto de los niños y niñas en ese ámbito y todo lo que tiene que ver con eso. Para mí particularmente un tema muy, muy interesante y muy importante, porque muchas veces en pos de querer escucharlos se los trae repetidamente a los procesos, se los revictimiza, se los toma como objeto de prueba. Pasamos una etapa donde nadie quería escuchar al niño, que constantemente todos quieren escuchar al niño y muchas veces lo vemos con discurso incorporado por los adultos, digamos. Entonces, me parece que fue un proceso muy interesante que se dio en ese sentido. Y también la provincia de Entre Ríos sanciona la ley procesal de familia, que nos da un procedimiento específico para tramitar los procesos ante el fuero de familia. Todo eso en el año 2019, por eso digo que fue un año muy, muy productivo
en el ámbito de familia y de niñez. Bueno, ahí se regula la figura del abogado del niño y un poco toma los parámetros que yo le venía diciendo, que no en todos los casos la provincia, bueno, asume la necesidad de generar los recursos para abonar los costos del abogado en el caso que no haya recursos, y para tratar de evitar esta cuestión de que, más allá de que pueda hacerse cargo uno de los progenitores si hay condena en costa, se evite este conflicto respecto a que si uno de los progenitores está abonando el abogado, bueno, ahí hace una cuestión de que se pueda estar pensando que los intereses a los que responde el abogado sean los intereses del progenitor. Y respecto al registro, en otras jurisdicciones, bueno, seguramente Mauro se va a explayar, acá en la provincia de Entre Ríos se pone el registro en cabeza del Colegio de Abogados. Es decir, se abre la matrícula, se inscriben, se hace una capacitación y es el Colegio de Abogados el que hace un control de la figura, y son profesionales de la matrícula los que son convocados en base a un listado y en base a capacitaciones que se hacen y se renuevan periódicamente para intervenir en los procesos. No intervienen en todos los procesos, intervienen en procesos determinados. Obviamente, como yo le decía, conforme el 103 del Código Civil y nuestra propia ley, nosotros tenemos intervención en todos los procesos, o sea, ahí hay una gran diferencia, hablando de similitud y diferencia, ahí tenemos una gran diferencia. Nosotros tenemos intervención necesaria en todos los procesos, y también, más allá de algunas distinciones que pueda hacer la doctrina o la jurisprudencia, nosotros, nuestra guía de intervención es el interés superior del niño, es decir, no necesariamente vamos a dictaminar o a instar un proceso que tenga que ver con lo que el niño o el adolescente diga en el marco de una audiencia o nos pueda decir a nosotros. Muchas veces puede expresar o querer, desde su querer, sea un querer real o muchas veces, como digo, también eso es importante, el rol de los equipos técnicos, cómo se trabaja para desentrañar el real deseo de un niño, un adolescente, sino que la línea nuestra es el respeto de su superior interés, más allá que pueda hacer o no lo que el niño exprese o desee, que ahí se da una cuestión un poco diferenciada de lo que es la figura del abogado del niño, que en general todos coinciden que tiene que ver más con justamente un rol similar a lo que es un abogado, obviamente con particularidad y con el plus de protección que tiene un niño, pero con la figura de un abogado de un adulto, es decir, una defensa técnica, un deber de lealtad y confidencialidad, una representación en ese sentido. Lo nuestro, más allá que podamos ir en línea con lo que un niño adolescente pueda expresar en un espacio de audiencia o pueda expresar en el ámbito de la defensoría, porque yo he tenido un montón de situaciones donde se presenta el niño adolescente, va y habla conmigo, pide hablar conmigo, me plantea diferentes situaciones. Nosotros ahí, a veces, como yo le decía, porque los progenitores no ejercen acción, nosotros ahí ejercemos el rol principal, impulsamos determinadas cuestiones, es la llave que nos da el Código Civil y nuestra ley, que es ejercer la acción. No estaríamos ejerciendo un rol de abogado al niño, pero en definitiva vamos al respeto superior interés mediante la acción en el marco de el rol que nos da el Código Civil y la ley, que es decir, bueno, hay una cuestión que no está defendida o garantizada, nosotros podemos intervenir, si no hay acción de los progenitores, en el marco del 103. Que bueno, muchas veces se está dando, sobre todo con esto que yo les decía, que es la importancia que ha tenido el desarrollo a partir del artículo 26 del Código Civil, de la capacidad progresiva, es decir, ya no ver no ver esto del menor de edad como una persona que a partir de los 18 años va a tener el ejercicio de determinado derecho, sino que no, como algo progresivo que a partir de cierta edad y analizando para determinadas situaciones, ya está estipulado en el código, y en otras, analizando su grado de madurez, va a tener un acceso a derechos que, bueno, lo diferencia un poco de la visión histórica que ha sido más de objeto de tutela, que es un poco el origen de la figura históricamente del defensor. Defensor, que incluso el título, si bien en algunos lugares sigue asesor de menores, se sigue siendo el nombre un poco del rol que sería el defensor público, el cargo que me tocó ocupar,
o defensor de pobres incapaces, defensor de pobres y menores, bueno, ese defensor público actualmente, un poco ese es el origen de la figura, era como el niño incapaz como sujeto de tutela, o sea, nosotros actuamos y ellos no tienen, digamos, no tienen voz, nosotros somos los que actuamos por ellos, ese es el origen, obviamente que eso después, con el avance de derechos y un poco, primero con todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo y la incorporación de tratados internacionales y después, bueno, con el Código Civil y otras leyes, eso ha ido avanzando, pero un poco esa es la cuestión de la figura histórica del defensor. Actuar como no complementando, sino que era reemplazando directamente. Y eso, bueno, después obviamente se fue amoldando en los tiempos actuales y la figura tiene un marco diferente de actuación. Así que, bueno, no sé cómo estoy un poco con los tiempos de la exposición. Quisiera también, obviamente, escuchar a Mauro con lo que tiene que ver con el abogado del niño y después estar abierto al espacio de intercambio. La idea era un poco dar un pantallazo de la realidad de nuestra provincia con lo que tiene que ver con la figura del defensor público, explicar esto del defensor del niño como para que se tenga en cuenta que si bien nosotros, insisto, tenemos un rol en todos los procesos que intervienen los niños, no somos los defensores del niño, que hay otra figura en ese sentido, pero que esa figura no es que actúa en todos los procesos, si bien puede actuar en algún proceso, la doctora Graham puede actuar en un proceso, o si se crea la figura en Entre Ríos, puede intervenir, no tiene intervención necesaria. Nosotros, para ustedes se den una idea, todos los juicios donde hay niños y adolescentes, todos los juicios, nosotros somos 7 defensores de Paraná, en todos los juicios hay un defensor interviniendo. Y en todos los juicios se nos corre vista, que sería el término, para que nosotros emitamos dictamen, y en todos los juicios participamos en las audiencias, en todo juicio tenemos que emitir una opinión ante la sentencia. O sea, estamos hablando de muchísimas situaciones, porque esos, en caso de no intervención, incluso a veces se plantea que se inicia un proceso, no se dio intervención, está por terminar el proceso, sobre todo juzgado por ahí civiles, hay un sucesor, y bueno, el juez ahí advierte que hay un niño, bueno, corre intervención al ministerio para que dé su opinión, o sea, es porque se puede plantear que se anule lo actuado si no intervenimos, si bien nuestra intervención y nuestra opinión no es una opinión vinculante, obviamente, porque define el juez, es una intervención que se da en todos los procesos judiciales, más allá, como yo le decía, de todo ese rol extrajudicial que tenemos en intar la garantía de derechos en el ámbito, más que nada, ámbito de salud, educativo, que bueno, es un rol muy importante que hacemos con los organismos estatales, que muchas veces acompañando a los progenitores, reforzando su accionar, o muchas veces ante la inacción de los progenitores, bueno, ejerciendo otro tipo de rol. Pero bueno, en nuestro caso es bastante amplio, porque a su vez también tenemos el patrocinio, en estas situaciones que por ahí incluso, que yo le decía, que hacemos audiencias extrajudiciales y no podemos llegar a acuerdo, iniciamos acción de cuota alimentaria, como defensor iniciamos acción de cuota alimentaria en poder garantizar la cuota alimentaria de un niño, lo iniciamos, es decir que tenemos un campo de actuación bastante, participamos obviamente en todas las escuchas de niños y adolescentes a nivel judicial, es un rol de actuación bastante amplio, el del Ministerio Público, más amplio que el que sería la figura del defensor del niño, que insisto, es una cuestión más de auditoría, de supervisión y contralor, incluso ellos como que se impulsa a articular, porque es ilógico crear estructuras de defensor del niño y habiendo, como yo le decía, nosotros somos 40 en toda la provincia, si se crea la figura del defensor del niño Entre Ríos, se articula también con las estructuras existentes, no es que se replicaría una estructura similar, no tendría mayor sentido porque es otro el rol, no son roles que se superpongan, digamos, sino que son roles diferentes. Así que bueno, no quiero abusar demasiado del tiempo, eso es un poco lo que quería comentar en esta mañana de sábado.